Y ciertamente hoy vamos a hablar basándonos en este título. Cuando hablan de ti, ¿qué dicen de ti? Cuando hablan de ti, ¿qué dicen de ti? Cuando nosotros miramos en nuestra vida alrededor, la gente siempre habla de nosotros, bueno o malo. Los enemigos, aquellos que nos odian, casi siempre hablan mal de nosotros. Aún la familia a veces habla mal de nosotros. Hay quienes hablan bien de nosotros, pero hay otros también que hablan mal de nosotros. Hermanos, cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, Dios habla bien de nosotros, hablando de los creyentes verdaderos, de los creyentes maduros, de los creyentes que tratan de vivir como Job. Pero también no solo es eso, hermano. En el libro de Job tenemos también las palabras de Satanás, siempre en contra del creyente, siempre en contra de los hijos de Dios, siempre en contra de aquel que quiere hacer la obra de Dios, siempre en contra de aquel que busca agradar a Dios. Así que esta mañana vamos a tener en cuenta, hoy vamos a ver dos, ahorita vamos a ver dos, en la noche vamos a ver dos. Y basado en el capítulo 1, vamos a entender primero lo que el enemigo piensa y habla delante de Dios. Es el capítulo 1, cuando Satanás dialoga con Dios, cuando Dios dialoga con Satanás, hay un intercambio de palabras. Dios habla bien de nosotros, Satanás habla mal de nosotros. Luego, cuando seguimos leyendo el libro de Job, tenemos también la manera en que Job se expresa de Dios, lo que él dice de Dios. Y por último, en el capítulo 38 tenemos cuando Dios habla con Job y le enseña. Así que son 4 puntos que vamos a tomar. Hoy vamos a tomar solo 2. Sí. El primero, lo que el enemigo dice de ti delante de Dios. El segundo, lo que Dios dice delante de ti, aún estando el enemigo. Si nos introducimos un poquito para conocer un poco del personaje de Job, mire, hablar de Job es hablar de la vida de un hombre fascinante. La vida de Job es fascinante, hermanos. Generalmente cuando lees el libro de Job, siempre lees los primeros capítulos y el último. Y el libro de Job es fácil porque desde el primero te dice qué es lo que sucedió, pero al final te dice cómo terminó. Y la parte de medio, hermano, se queda así como que es muy difícil leerlo, es muy difícil. No entiendo mucho de quién está hablando, cómo hablan los amigos de Job, cómo se expresa Job de ellos. Y entonces, hermanos, la verdad, a mí me ha pasado, cuando empecé a leer la Biblia, saltaba yo esas partes. Pero hermano, cuando tú vuelves otra vez al libro de Job y lo vuelves a leer y lo lees completamente, en esas partecitas que dejamos, hermano, ahí está lo que los amigos pensaban de Job, las expresiones que ellos tenían de Dios, sus amigos de Job, las expresiones de Job hacia Dios. Hermano, esto es como un sándwich. El pan está muy rico, pero lo que hay adentro, hermano, es todavía mejor. Es la proteína, es la carne, la vitamina. Hermanos, trataremos de hacer eso. No todo el libro porque es muy difícil. Pero vamos a concentrarnos en el diálogo porque el libro de Job es un libro de discursos. Es un libro donde el hombre, donde Dios dialoga con el hombre. Donde el hombre habla acerca de Dios, de lo que conoce de Dios. Es un libro que no solo relata una historia, es un libro donde el hombre habla de Dios y Dios habla con el hombre. Es muy importante porque Dios habla con el hombre. Así que la vida de Job es fascinante. Él es un hombre fascinante. Es un hombre comprometido con Dios. Es un hombre de fe. Job es un hombre de fe. ¿Sí? No lo leemos en Hebreos 11, pero debe estar allí en algún apartado. Ahí debe estar Job. Job es un hombre influyente y prominente. Así lo consideraba la gente. Era el más grande de los orientales, dice la Biblia, en esos tiempos. Un hombre riquísimo, de mucho poder económico basado en los animales. Ya nos han explicado acerca de eso, que en él no tenía dinero en el banco, su riqueza estaba concentrada en sus animales, en las posesiones que tenía. Allí se medía la riqueza de él, pero un hombre muy, muy rico. Era un hombre de ser rico. Ahora, en un momento dado, leemos también que llega a ser un hombre desdichado, un hombre miserable, así lo consideraban muchos. Un hombre arruinado, ya no tienes nada. Perdió a sus hijos, perdió a sus animales.
Y bueno, de a poquito pierde a su esposa, pero todavía su esposa se quedó con él. Qué bueno es Dios, porque quizás si Job perdiera a su esposa, el dolor todavía sería peor. Pero tienes a la esposa que dice la Biblia que es la compañera idónea, hermanos. Y Dios no se equivocó. Y aunque en un momento dado la esposa de Job lo trató mal y lo juzgó mal y quería que se muriera por tanto sufrimiento que tenía Job, al final ahí estaba a su lado. Al final allí Dios también hizo la obra y al final ha de ser que la esposa de Job fue de mucha ayuda para él también al final. Así que Dios es bueno. Job no fue un profeta. Job no fue un patriarca. Nada que ver con el pueblo de Israel. Job era un gentil. Esto es muy importante porque hasta que uno entiende un poquito más la palabra del Señor, te das cuenta que Job no tiene nada con el pueblo de Israel. Él es un gentil, una persona de otra nación, haciendo lo que Dios había mandado hacer al pueblo de Israel. Es un gentil como nosotros. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles, somos de otro pueblo. Quitemos la idea de que somos judíos o debemos vivir como judíos. No. La Biblia nos marca cómo debemos vivir, qué debemos de hacer. El pueblo judío tiene sus costumbres, su nación. Dios también tiene un plan para ellos. Un día serán nuestros hermanos, seremos un solo pueblo. Pero nosotros somos gentiles, ¿sí? Así que Job era un cristiano gentil, era un creyente gentil, que vivió, eso sí, en tiempos de los patriarcas, o vivió al modo de los patriarcas, es lo que pudiéramos decir también, ¿sí? Era un hombre que tenía animales, era un hombre que hacía sacrificios a Dios, por sus hijos, por él mismo. Entonces era contemporáneo, fue contemporáneo de Melquisedec. Melquisedec vivió en el tiempo de los patriarcas de Abraham. Eran creyentes en Dios, cristianos no, porque Cristo todavía no había hecho su obra en la cruz. Pero eran creyentes en Dios. ¿Se acuerdan cuando Melquisedec sale a recibir a Abraham? La Biblia dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Así era conocido Dios, Altísimo, Omnipotente, Hacedor. Todas estas palabras las encuentras en Job, en el libro de Job. Las referencias a Dios, como ellos lo llaman. Su creador, su hacedor, el santo, el guarda de los hombres. Expresiones, hermano, que para nosotros no son tan comunes, pero que en ese tiempo era como aquellos hombres conocían a Dios y le temían a Dios. Es que Job fue contemporáneo de Melquisedec. Ahora, todo esto que estamos compartiendo es parte de lo que se dice acerca de él, de su persona. Job vivió en tierra fue contemporáneo de Abraham también, quizá para ese tiempo, quizá Job era más viejito y Abraham era más joven, no sabemos, pero eran los tiempos de los patriarcas, así se considera el tiempo en el que Job vivió. Job vivió en tierra de Uz. La tierra de Uz está ubicada en la tierra de Edom. Según la geografía el día de hoy, está ubicado al norte de Arabia. Si usted va a un mapa en el norte de Arabia, ahí está Edom. Allí vivió Job, allí fue su residencia, allí estuvo. Y hermanos, fuera de lo que la Biblia nos dice acerca de su vida y de su nombre que se menciona en la Biblia, no sabemos más de él. No sabemos cómo se llamaron sus papás, de qué familia venía. La Biblia específicamente se centra en su persona. La Biblia se centra específicamente en la fe que tenía Job, en su modo de vivir, en su modo de ser, en cómo pensaba acerca de Dios y lo que creía acerca de Dios. Así que el libro de Job es el primero de los libros escritos del Antiguo Testamento. Antes de Génesis, Job ya estaba la historia de Job. Se piensa que Moisés fue el autor. No es seguro, pero se piensa por las características que uno encuentra, quizá Moisés pudo haber sido. Se le considera que Moisés haya sido el probable autor de este libro. También pudo haber sido el rey Salomón. Pero hermanos, lo que sí sabemos, y cuando leemos la Biblia de manera completa, es que el libro de Job fue un referente. Escuche, esto es muy importante. Fue un referente o un libro de consulta obligatorio para los reyes. Cuando tú lees los salmos, muchas frases de Job están en los salmos. Son paralelos. David vivió muchos años después de Job. Cuando vas a los proverbios, cuando Salomón se expresa la sabiduría, hay muchos paralelos con lo que Job escribió acerca de la sabiduría en el libro de Job. Así que hermanos,
el libro de Job fue un referente para los reyes. Y Dios, cuando establece la nación de Israel, cuando le da órdenes al pueblo de Israel, cuando conquistan la tierra prometida y tengan un rey, era obligatorio al rey tener el libro de la ley cerca de él. No solo eso, era obligatorio que el rey que iba a ser rey tenía que tener conocimiento del libro de la ley, gobernar de acuerdo al libro de la ley, vivir al modo del libro de la ley. Hermanos, no es casualidad que cuando lees Job y lees los Salmos, parte de las frases de Job están en el libro de los Salmos. No es casualidad que tú cuando lees Proverbios, se lo has leído, eso es muy importante leerlo. Hay partes de la sabiduría que Job expresa que están en el libro de los Proverbios. ¿De dónde lo sacó Salomón? ¿De dónde lo sacó David? Es que Job es un libro de referencia, hermanos. Y aún hasta el día de hoy, y cuando vamos a los Salmos, por ejemplo, si quieres especificar un tema, ahí está la creación. Cuando el rey David habla de la creación, no solo es porque ya sabe del Génesis, sino aún la historia de Job ya la conoce él. Cuando hablas de Salomón, Salomón no solo recibió la sabiduría que tenía de Dios, sino que él también, su padre lo instruyó en la sabiduría de Dios, hermanos. La sabiduría no viene solo así. Hermanos, la sabiduría tienes que instruirte, tienes que sacar tiempo, tienes que disciplinarte, tienes que aprender. Hermanos, una manera muy fácil de aprender la sabiduría es escuchando la palabra de Dios. Es venir a escuchar la palabra de Dios. Es leer tu Biblia en tu casa en oración, pedirle al Señor, muéstrame, ¿qué me quieres enseñar aquí? Hermanos, de esa manera como adquirimos sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio, Dios le dio más sabiduría, pero antes él ya tenía sabiduría. Su papá lo había enseñado y él había dispuesto su corazón para aprender sabiduría. Es importante esto, hermano. No, la sabiduría no te va a venir por no leer tu Biblia y de repente, no. Tú tienes que ser disciplinado en leer la Biblia. Así que el libro de Job es fue un referente obligatorio, porque la ley así lo decía. Ellos tenían que tener cerca de ellos una copia del libro de la ley. Así que el rey, en tiempos de los reyes, cuando hablamos de la Biblia, tenían su propia constitución basada en la palabra de Dios. Así como hoy tenemos la Biblia, que es nuestra regla de fe y de práctica, por eso se llama nuestra regla de fe y de práctica, porque lo que hacemos debe basarse en lo que dice la palabra de Dios. Para hoy, por ser palabra de Dios, debe ser un referente obligatorio para nosotros. Un libro de consulta para conocer de manera personal al Dios de toda sabiduría. No solo a conocer la sabiduría, sino al Dios de toda sabiduría. O sea, en otras palabras, hermanos, debemos leer Job. Debemos leer Job. Debemos pasar tiempo leyendo a Job. Es palabra de Dios. La Biblia dice que debemos estudiar toda la Escritura. Por eso debemos tener un tiempo de lectura del Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia. Es un referente obligatorio por ser palabra de Dios. No es porque yo quiera, no es porque no me guste leer Job, no es porque me gusta más tal libro, no, hermano, es que es la palabra de Dios. Es todo el consejo de Dios, no es una parte, es todo el consejo de Dios. ¿Quieres estudiar la palabra de Dios? Tienes que estudiar todo el consejo de Dios, hasta lo que no te guste. Hasta aquello que te daña, tú tienes que hacerlo porque es palabra de Dios. Así que es un referente obligatorio para nosotros. Job es citado por el apóstol Pablo. Ahí está, cuando les decía yo, en la lectura. También Santiago habla de él como un hombre muy paciente, ¿sí? Y lo llama bienaventurado también. Así que Job es un referente, un personaje muy fascinante para nosotros. Ojalá tenga usted el tiempo de leerlo, es muy importante. El libro de Job relata la vida de Job antes, en la prueba y después de la prueba. También se relata su felicidad anterior, como era su buena relación con Dios y las personas. Esa buena relación, hermanos, nunca la perdió él. Esto es muy importante. En las buenas y en las malas, nuestra relación con Dios nunca se debe perder. Porque porque es ella la que sustenta toda nuestra vida, hermana, todo nuestro existir. No solo en las buenas, sino aún en las malas, las que consideramos malas, aunque para Dios todo es bueno. Es con un propósito.
Aún la vida de Job nos muestra el sufrimiento que él tuvo con un propósito. ¿Cuál era? Conocer más y más a Dios. Si Job no hubiera pasado por todo eso, mira hermano, Dios no hubiera desde un torbellino hablado con él. Tuvo que pasar todo eso para que Dios desde un torbellino hablara con Job. ¿Sabes qué precioso es eso? Tú no te das cuenta, hermano, pero el sufrimiento es cuando Dios está más a nuestro lado. Es el sufrimiento que nos hace acercarnos más a Dios, hermanos. Tú no te das cuenta, pero Dios está ahí a tu lado. Con su palabra, con los hermanos que te ayudan, que te consuelan, con la familia que está cerquita. Hermanos, Dios está allí con nosotros. Nunca estamos solos. La verdad, nunca estamos solos. El libro de Job es el primero de los libros sapiensales. Cuando vamos a los 5 libros de sabiduría, es el primero en nuestra Biblia. Es escrito de forma poética. Desde el capítulo 3 hasta el 41, todo es poesía. Hay una parte de prosa, pero la mayor parte es poesía. Y es esa poesía donde nosotros nos hace un poquito difícil leer todo eso. Pero cuando lo lees es hermoso, es hermoso. La palabra de Dios no tiene desperdicio, hermanos, es muy importante. Relata su buena relación con Dios y las personas, sus palabras, lo que él dice, lo que sus amigos expresan de él en la prueba. Al final, hermanos del libro, Dios revierte todo lo adverso en la vida de Job, bendiciéndolo doblemente. O sea, Dios al final le restituyó todas las cosas. Qué hermoso es, y le da lo doble de todo lo que él había perdido. También relata al adversario que el adversario está sujeto al Dios creador. Les estoy dando un pequeño resumen de todo este libro para poder adentrarnos ya a cuando Dios dialoga, porque sin eso nosotros no entenderíamos mucho. Pero también relata que el adversario está sujeto a Dios. Ahí vamos a ver a Satanás, pero aún así sujeto a Dios. Allí vamos a ver, a leer al Dios creador, el que crea todas las cosas. Cuando lees el capítulo 38, Dios te expresa allí lo que es Génesis 1 y Juan 1:1. Pero de manera más profunda y de manera más explícita. O sea, Dios allí, cuando tú lo lees, te adentras hasta lo más hondo, porque Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decía Job, sabemos que Dios fundó la tierra, pero ¿dónde estabas tú? Son preguntas tan profundas, hermanos, es precioso. Usted léalo en su casa, ahí tiene mucho tiempo para hacerlo. No pierda el tiempo en otras cosas. Esto es lo más precioso que uno puede tener. Seguimos. Relata que el adversario está sujeto al Dios creador, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente. Todos estos son atributos y títulos que se le dan a Dios. Es parte de la persona de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es protector, Dios es restaurador, Dios es un ser personal e íntegro. Dios es personal. O sea, cuando me refiero a personal, no es que Dios es carne y hueso, sino es personal, que está a mi lado, que me entiende, me comprende. ¿Sí? Que me entiende y me comprende. En resumen, hermanos, cuando leemos el libro de Job, Job no es el personaje principal del libro, ni el sufrimiento, porque Job sufrió mucho. Pero no es lo más importante, aunque sí se recalca en el libro. Lo más importante, hermano, es Dios y su consolación. Cuando Job quiso ser consolado, sus amigos vinieron para consolarlo, pero en sus amigos no halló consuelo, más que en Dios. Hermanos, los amigos son importantes y nos traen consuelo, pero no hay mejor consuelo que el de Dios. No hay mejor consuelo que el de Él. Job es simplemente un siervo, es considerado un siervo. De hecho, el Señor lo llama, en el versículo 6, lo llama mi siervo Job. Hermano, y si uno aspira a hacer algo delante de Dios, es siervo. Eso es lo que más puedes aspirar. Pero no cualquier siervo, Dios lo llama mi siervo. Esa es la diferencia. Yo no solo sirvo a Dios porque es Dios, lo sirvo porque es mi Dios, porque es mi Salvador, porque es mi consolador, porque es el Dios que está a mi lado, es mío. ¿Sí? Aquel canto que dice, mío soy y Él, yo soy mío y él es mío. Es un himno muy precioso que cantamos. En resumen, Job no es el personaje principal, sino Dios. Así que el libro de Job es un libro de discursos, hay argumentos y, hermanos, hay mucha verdad. Así que vamos a empezar a considerar de los 4 argumentos, de los
de los 4, son 5 en realidad, pero vamos a considerar solo 4. De lo que Dios habla, vamos a considerar los 2 primeros. Tenemos en este libro, cuando tú lo examinas un poquito más, hay 5 diálogos, hay 5 argumentos, hay 5 intercambios de palabras, ¿sí? Así que el primero es lo que el enemigo piensa y habla de Dios, y habla con Dios acerca de ti. Satanás, ¿qué dice de ti? Luego, cuando Dios se expresa de ti, ¿qué dice de ti? Es el segundo, que eso vamos a considerar ahorita. Y en la noche vamos a considerar cuando tú hablas de Dios, hablando del creyente como Job, ¿qué expresas de él? El número 4 es cuando Dios habla contigo, ¿cuál es tu reacción a sus palabras? Porque Dios cuando habla con nosotros debe haber una reacción. Cuando la palabra de Dios es expuesta debe haber una reacción. Y el número 5 es lo que los amigos inmaduros, espiritualmente hablando, hablan acerca de Job y Job intercambia palabras con ellos. Esa parte no la vamos a considerar, es un poquito más largo, es un tema aparte, pero en eso nos vamos a enfocar. Así que vayamos al capítulo 1, si ya lo tiene, voy a leer. Y ahorita vamos a tocar el primer punto. Cuando el enemigo habla de ti, ¿qué dice de ti? Y hermanos, empezamos en el versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿no le has dado protección? En otras palabras, Job, imagínense el diálogo con Dios. Dios, ¿de verdad crees que Job te teme solo porque sí? Tú lo has protegido, le has dado todo lo que tiene. Es el hombre más rico que hay. Es un hombre considerado influyente entre las personas. Al trabajo de sus manos. O sea, Job no lo tuvo nada más porque sí, él lo trabajó, hermano. Sí, hay que entenderlo. Él lo trabajó, invirtió, sí. Porque Dios no se lo dio. Tuvo disciplina, trabajo, tuvo una planeación. Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Cuando el enemigo habla de ti, hermano, ¿qué dice de ti? Cuando el enemigo habla de mí, ¿qué dice de ti? Por supuesto, cuando examinamos la vida de Job, Satanás está mintiendo. Y está mintiendo porque Dios sabe cuál es el que hay en el corazón de Job. Pero Satanás está acusando, hermano. Ahora, imagínense, cuando Dios habla de mí, cuando Satanás habla de mí, ¿está mintiendo o está diciendo la verdad? Ahí, hermano, es donde nosotros tenemos que considerar. ¿Qué dice el enemigo a ti? El enemigo es mentiroso, es padre de mentira. Pero lo que está diciendo de ti, ¿es verdad? ¿Sabe, hermanos? Si uno examina su propia vida, uno puede decir: ¿es verdad lo que dice? ¿Es verdad? No le he dado todo el tiempo todo mi tiempo no se lo he dado a Dios. Es verdad, no he consagrado toda mi vida a Dios. Es verdad, todavía hay pecado en mi vida. Es verdad, todavía sigo arrastrando mi cobija y vengo de aquí para allá. No me pongo firme en un solo lado. Es verdad. Hermanos, cuando el enemigo habla, ¿qué dice de ti? Cuando el enemigo se expresa, va con Dios y le dice y habla de ti,
cómo habla de ti, qué expresa de ti. Lo bueno de Dios, lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, esto debe calar nuestro corazón y examinarnos a nosotros mismos y decir, cuando dice, mira Job, mira a Dios, Josué no te da el primer lugar en su vida. Habló de mí. Hermano, tiene razón Satanás. Eso solo nosotros lo podemos contestar. Y Dios que ya lo sabe. Así que nosotros podemos decir, Satanás es mentiroso, padre de mentira, pero lo que habla de ti es verdad. Mire, Satanás, hermanos, la Biblia lo define, es mentiroso, padre de mentira. La Biblia ya tiene la definición exacta de Satanás. Ya tiene la definición exacta de su persona. Él no puede decir la verdad, porque no hay verdad en él, dice la Biblia. Pero cuando habla de nosotros, ¿es verdad lo que dice? ¿De verdad has consagrado tu vida a Dios? ¿De verdad le quieres servir? ¿De verdad quieres dar todo lo que tienes el resto de tu vida para servirlo a Él? ¿O qué hay en tu corazón? ¿Todavía hay desánimo? ¿Todavía hay cosas del mundo que todavía no has desechado? ¿Pecado que todavía no has desechado? Cuando habla el enemigo de ti, ¿qué dice de ti? Ahora, hermanos, también tenemos que entender que Dios no está, en el caso de Job, Dios no está ignorando todo. Todo lo que le pasa a Job, Dios lo ve, Dios lo está viendo, Dios sabe lo que está pasando. Él le permitió a Satanás que Satanás lo arruinara. Él le dio permiso a Satanás para que lo arruinara. Así que Dios, cuando estamos sufriendo, Dios no se hace de la vista gorda o tapa sus ojos para no. A ver, Satanás, haz lo que tú quieras, yo me voy a hacer que no veo. No, hermanos. La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor a todos aquellos que le temen. Hermanos, yo leyendo la Biblia y conociendo a Dios, yo pienso y creo que Dios tenía dolor en el corazón al ver cómo Job, cómo Satanás estaba arruinando, o cómo Satanás estaba ensañando con sus hijos de Job. ¿Sabes qué es perder tus hijos, tus 10 hijos en un solo día, hermano? Si cuando pierdes uno te duele. Pero perder los 10 de un solo día. ¿Sí? De un día para otro tienes cuentas en el banco, pero de otro día para otro no tienes ni un solo peso en el banco, te arruinaron. Hermanos, Dios no es un Dios que solo se queda a mirar a ver qué te sucede. Dios permitió que Satanás lo arruinara, que Satanás, usando los medios a su disposición, arruinara la vida de Job con el permiso de Dios. Así que no ignoremos que Dios no está consciente de lo que nos sucede. Dios no está ignorando las pruebas por las que estamos pasando. Dios no está ignorando el dolor por el que estamos andando. Hermanos, Dios no ignora todo lo que sucede aquí en esta iglesia con nosotros, cada uno de nosotros. Dios, sus ojos están abiertos. Dios nunca duerme. Dios está atento a nosotros. Parece cruel, pero Dios le dio el permiso a Satanás para arruinar la vida de Job. Si usted lo quiere ver, es del capítulo 13 al 22. Pero hermano, también tenemos que entender que aún Job, estando en ruinas, Job sigue de pie. Y aunque se está quejando, y aunque sus amigos lo traten de consolar, está Job con dolor, está Job sufriendo, tiene una enfermedad infecciosa muy grave. Todavía Job sigue de pie. Todavía Job sigue firme. La Job, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la ruina, ni la miseria, se la pudo quebrantar. Se la pudo quebrantar, hermanos. ¿Sabe? Cuando considero mi vida, hay muchas veces que un simple zarandeo de Satanás y ya no sigo. Me doy por vencido. La vida cristiana no es para mí. Seguir a Dios no es para mí. Es puro sufrir, es puro dolor. Cosas que no quieres que sucedan en la iglesia y sucede. No, yo ya no regreso ahí. Zarandeo. Y nos damos por vencidos. A Job lo zarandearon y bueno y bien. ¿Sí? Recuerda las palabras de Cristo a Pedro.
Job ha pedido el permiso para zarandearos. Digo, Jesús al apóstol Pedro. Satanás ha pedido permiso para zarandearos, pero dice Cristo, yo he rogado que vuestra fe permanezca, que tu fe permanezca. Hermano, Satanás, Dios le puede dar a Satanás el permiso de zarandearnos a todos nosotros. Hoy estamos bien de salud, gracias. Hoy nos va bien en la vida, gracias. Nos va bien en los negocios, gracias. Tenemos un trabajo, gracias. Pero si un día Dios decidiera hacer lo contrario, hermano, la pregunta es, ¿permanecería nuestra fe en Él? ¿Todavía seguiríamos aferrándonos a Él? Hermanos, el libro de Job está lleno de preguntas, por eso hay preguntas que solo nosotros las podemos responder. Ni el pastor sabe, ni nosotros sabe. Pero son preguntas que Dios nos hace a la luz de su palabra, en la cual nosotros debemos estar conscientes y tener una respuesta para darle a Él. En todo lo que le pasa a Job, Dios no está ausente, Dios está ahí presente. Aún arruinado Job, su fe sigue firme, íntegra y fiel a Dios, a su Dios. No tiene nada, no puede ni vestirse porque tiene costras en el cuerpo. Está entre polvo y ceniza. Está entre polvo y ceniza, está ennegrecido. Sus amigos cuando lo ven no lo pueden reconocer. No es el Job que conocemos, este es otro Job. ¿Sí? Pero aún así Job sigue firme, sigue íntegro y sigue fiel a su Dios. Satanás, por otro lado, según la Biblia nos muestra y aún la Biblia nos enseña, es el enemigo declarado del creyente. Apenas le dieron una oportunidad, ¿sabe qué hizo Satanás? La agarró y la agarró bien. ¿Sí? Una oportunidad, hermano. Satanás no necesita muchas, una sola. Una rendijita nada más. ¿Sí? Y es que Job era un hombre, era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una rendijita, Dios le dio el permiso. Una sola oportunidad y Satanás la aprovechó al máximo. Hermanos, Satanás es un aprovechado. Una sola oportunidad que le demos, él se aprovecha. Él no solo quiere arruinarte, él quiere destruirte. Destruir tu fe en Dios. Destruir tu fe en lo que crees. Destruir tu fe en su palabra. ¿Sí? Satanás es el enemigo declarado del creyente. No hay manera de definirlo. Satanás no es que, ay, pobrecito, no le voy a hacer daño. No. Satanás está para destruirte. Satanás está para destruirte. Así que cuando el enemigo habla de ti, ¿qué dice de ti? ¿Dice verdad o dice mentira? En el caso de Job fue una mentira, una calumnia. Satanás es el calumniador, es el adversario, el calumniador, el acusador, es todo lo que tú quieras decirle, es el que está siempre en contra tuya. Creyente maduro, íntegro, perfecto, temeroso, apartado del mal, es tu enemigo declarado. No es un pequeño leoncito, es un león feroz. No es un simple gatito, como dice la caricatura, es un león feroz. Sí, es un león feroz. Sí. Tú no lo ves, pero está agazapado. Tú no lo ves, pero está allí, esperando el tiempo, esperando la oportunidad. Y cuando leemos esto, hermanos, no podemos ignorar lo que la palabra dice acerca de él. Satanás, ¿de dónde vienes?, le preguntó Jehová, le preguntó Dios, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En el hebreo dice que a Satanás no apareció solo porque sí. Andaba yo de pinta y voy a entrar un ratito al cielo a saludar a Dios, a ver qué dice Dios. En el hebreo dice que Dios lo llamó a los hijos de Dios, a los ángeles, y Satanás venía entre ellos a presentarse delante de Dios. Esto nos muestra, hermano, que Satanás está sujeto a Dios. Satanás no hace lo que quiere, a menos que Dios se lo permita. Téngalo en cuenta. Yo antes llegué a pensar que Satanás, al ser el adversario de Dios, es que Dios hay que llevar fuerzas y de repente Satanás gana y luego Dios gana. Y no, hermano, Dios es omnipotente, Satanás no es omnipotente. Dios es omnisciente, Satanás no es omnisciente. Él está debajo de Dios.
Nunca entendamos que porque es el adversario, él puede más que Dios. No, hermano, Dios puede más que él. Él es creación. Dios ha existido desde siempre. No lo consideremos así. Sin embargo, por razones que no entendemos, es que él se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y hermanos, también hay que entender que no es que Dios no sabía de dónde venía Satanás. Dios le está pidiendo cuentas a él. ¿Sabe qué, hermano? Satanás no puede mentir delante de Dios. De rodear la tierra y de andar por ella. Hermanos, si él no pudo mentir delante de Dios, ¿creemos nosotros que podemos mentirle a Dios? A veces vivir una vida que no es la que a Dios le agrada, hermanos. ¿Creemos que podemos pasar por alto esto? ¿De dónde vienes? Satanás lo dijo y la Biblia nos explica que él es el príncipe de la potestad y del aire, allí de rodear la tierra. No es una respuesta vaga a Satanás, es la verdad. Él está diciendo, yo estuve allí rodeando la tierra, con mis demonios, con toda la legión que lo sigue, con todo ese grupo de demonios, ángeles caídos que lo obedecen y lo sirven a él. Y Dios, no es que Dios no sabía de dónde venía Satanás, ni lo que había hecho. Tampoco es casualidad que Dios le preguntara específicamente por Job. Mire, Dios pudo haberle preguntado por otra persona, pero Dios se especificó, le preguntó específicamente por Job. Y escuche esto es muy importante. Versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y cuando le dice, no has considerado, el hebreo significa, no has centrado tu atención en él, no te has fijado en él. Mire, Dios ya sabía que Satanás ya estaba fijándose en Job. ¿Desde cuándo? Dios le está diciendo a Job, y Dios le está diciendo a Satanás, ¿no has considerado? Y aunque Satanás no dice, sí, ya lo consideré. No da una respuesta específica. Pero mire, hermano, ahí en el versículo 9, Satanás es directo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿no se había fijado en él? ¿Cómo sabía que Dios lo había bendecido? ¿Cómo sabía que Dios le había acercado a su casa? ¿Cómo sabía que Dios le había dado bendición de la obra de sus manos, de lo que Job hacía? ¿Ve? Satanás está rindiendo cuentas delante de Dios. ¿Sí? No puede mentir delante de Dios. Él le está diciendo la verdad. De manera encubierta, pero ahí está, ahí vemos las intenciones de Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? En otras palabras, Satanás dijo, sí, Señor, yo lo he visto. Yo le dice, ¿no has visto que es varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sí, Señor, ¿cómo no? Yo lo he visto. He visto cómo te adora, he visto cómo ofrece sacrificio a ti, he visto cómo instruye a su familia, he visto cómo se porta con las otras personas, claro. Pero hay una cosa, Señor. Job es un hombre muy rico, tiene mucho dinero. ¿Acaso no crees que él te sirve porque le has dado mucho? ¿Acaso no crees que él te sirve porque lo has bendecido mucho? Mira cuántos hijos tiene, mira cómo vive la vida, mira qué bien le va. La gente lo tiene como un hombre sabio, un hombre respetado. Hermanos, Satanás es astuto. Y en toda esta palabrería, hermano, Satanás nunca engatusó a Dios, nunca engañó a Dios, nunca hay una palabra que dice Dios, aunque tú me incitaste, a Dios no lo incitaron. Simplemente Dios permitió que Satanás hiciera lo que tenía que hacer. Y al final, hermanos, el propósito de Dios se cumplió en la vida de Job. Porque al final Dios fue glorificado. Al final Dios fue exaltado. Pero Dios permitió eso. Así que Satanás es el enemigo declarado del creyente. Si lo quieres apuntar, apúntalo. Es declarado del creyente. Él no vacila, él está allí para atacar. ¿Sí?
¿De dónde vienes? No es que Dios no sabía de dónde venía ni lo que había hecho. Tampoco es casualidad que Dios le preguntara específicamente por Job. ¿Sí? Dios tiene el control. ¿Se da cuenta cómo lo manejan? ¿Se da cuenta cómo en este pasaje Dios maneja a Satanás a su modo? Nunca Satanás maneja a Dios. Es Dios quien maneja a Satanás. Es Dios que mueve los hilos. Satanás es siempre el muñeco que se mueve nada más. Pero hermanos, Satanás es peligroso. Porque Satanás, cuando habla de nosotros, dice la verdad o está mintiendo. ¿Sí? La respuesta de Satanás a Dios en el versículo 9 al 11 pone al descubierto sus intenciones. ¿Sí? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Esa palabra de balde significa sin causa, sin razón, sin tener por qué. O sea, te teme solo porque sí. Hasta este punto, hermano, Job no había sufrido ruina. Ningún negocio se le había ido por los suelos. Hasta ese momento Job nunca había sufrido ruina, dolor, sufrimiento. El otro lado de la moneda. Sí. Hasta este momento. Hermanos, si nos damos cuenta, Satanás está acusando a Job de ser interesado, convenenciero. Sí, Dios, claro, ¿cómo no te va a temer? Bendice su negocio, le va bien en su trabajo, ya lo subieron de puesto, ya es jefe ahorita. Claro, no está enfermo, le das una buena salud. Hermanos, Satanás está acusando a Job de interesado convenenciero. Lo que va a hacer Dios con Job y a Satanás es mostrarle que Job no es un ser interesado o convenenciero, es un hombre que ama a Dios por encima de todas las cosas. Es un hombre de fe que aún en la tempestad él puede permanecer firme, porque Dios lo mantiene firme. Sí. Luego, en el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y verás si no blasfema en tu misma presencia, contra ti en tu misma presencia. Ahí, hermanos, es Satanás. Como siempre, allí buscando poner enemistad al creyente con Dios. Si no blasfema en tu propia cara, en tu misma presencia, contra ti en tu misma presencia. Satanás no solo quiere arruinarte y destruirte, Satanás quiere hacerte enemigo de Dios. Hermanos, y cuando tú lo haces, cuando lo que te sucede le echas la culpa a Dios, le pones despropósitos, hermanos, constituyes enemigo de Dios. Y Satanás logró con eso ponerte en contra de Dios. Porque entonces toda la culpa es de Dios. Es que Dios no me cuidó. Es que Dios no protegió a mi familia. Es que Dios. Te enemistas en contra de Dios. Te ponen en enemistad en contra de Dios. Y cuando eso sucede, Satanás habrá ganado. Sí. Satanás habrá ganado. Jesucristo dijo en Juan 10:10, dejó en claro las verdaderas intenciones de Satanás. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Cristo fue claro. No hay más que decir de Satanás que lo que Cristo dijo, de lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de Satanás. Él no es nada de bueno. Él no es compasivo con el creyente. Él, si le da la oportunidad, te va a destruir. Si le abres una rendija, te va a destruir. A veces nosotros abrimos las rendijas y a veces Dios lo permite, hermanos. También hay que diferenciar eso. Cuando en nuestra vida hay pecado y dejamos una rendija, Él se va a meter. Y hay veces que, gracias a Dios, nos mantenemos firmes, no somos perfectos, pero tenemos una vida en comunión constante con Dios. Y a veces Dios permite esas circunstancias. Pero hermano, en este caso, ahí está Satanás acusándonos. En 1 de Pedro 5:8, capítulo 5, versículo 8, también el apóstol dice que Satanás es como un león rugiente que anda alrededor buscando, seleccionando, observando a quién va a devorar. Él no devora a cualquiera, hermanos. El mundo está bajo su dominio. Los incrédulos están bajo su dominio. Él no se preocupa por los incrédulos. Él se va a preocupar
por nosotros, por ustedes, por mí, cuando no querramos consagrar nuestra vida a Dios, o cuando vivamos consagrados a Dios, cuando vivamos buscar siempre el favor de Dios, cuando busquemos siempre vivir apartado del mal, buscando obedecer lo que Dios dice, allí es cuando su mirada de Él se va a poner sobre nosotros. Anda buscando a quién devorar. No devora a cualquiera, sino al creyente sobrio, firme, fiel, íntegro a Dios. Como en este caso Job, o como lo fue José, o como Pedro, o como tú y yo. Él anda buscando alrededor a quien devorar. Al creyente sobrio, firme, fiel, íntegro a Dios, no sin pecado, pero una comunión constante con el Señor. En este caso lo hizo con Job. Leemos en la Biblia que lo hizo con el apóstol Pedro. Antes lo hizo también con José. Y la pregunta es, ¿lo hace con nosotros? ¿Sí? Como tú y yo. No lo hace con cualquiera, lo hace con las ovejas de Cristo. Cuando Jesús habla en Juan 10, está hablando específicamente de sus ovejas. Si hay un lugar donde Satanás pone su mirada, es en las ovejas de Cristo, creyentes de Cristo. Él es el enemigo del creyente, en Cristo, en el Dios verdadero, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que lo tiene todo. ¿Para qué anda observando, buscando? Para devorar, tragárselo vivo, ponerlo en enemistad con Dios. Sí. Satanás en este caso, resumiendo el pasaje que hemos leído, escribió 2 acusaciones falsas y directas contra Job. Él te sirve por interés. Y luego el otro argumento que usa Satanás es que piel por piel, si tú le tocas su cuerpo, él te maldecirá. ¿Qué está diciendo Satanás? Bueno, Satanás está acusando a Job de amar más su vida que a Dios. O sea, mi bienestar primero, luego Dios. ¿Se da cuenta cómo actúa él y cómo esto repercute también en nuestras vidas? ¿Cómo podemos poner primero nuestro bienestar y luego Dios? Y mire, hermano, esto es muy triste. Yo lo aprendí hace muchos años. A veces respecto a la ofrenda. Le damos a Dios lo que nos sobra y satisfacemos primero nuestras necesidades primarias. Yo lo aprendí, hermanos, de verdad. Tantito. Pero no le damos a Dios lo que deberíamos de darle a Dios, hermano. Eso es un ejemplo nada más. No estoy diciendo que usted lo haga. Yo lo hice, por eso se lo digo. He aprendido que a Dios hay que darle lo mejor, que a Dios hay que darle lo que tenemos, que a Dios es el merecedor de todo lo que tenemos. Es merecedor de todo. Así que acusó a Job de que Job estaba interesado porque Dios le había dado todo. Acusó a Job de que Job amara más su cuerpo que a Dios mismo. Tócale su piel, tócale su cuerpo, dale una enfermedad y ve si no te maldice. Y en tu misma cara, ahí sí. Ahí Satanás se despoja de todo lo que es y dice, y en tu misma cara, Señor. Sí. Job no lo hizo, hermanos. Pero, hermanos, las acusaciones que Satanás escribió delante de Dios acerca de Job fueron mentira. Al final leemos toda la historia y fue mentira. Pero lo que él expresa en nosotros es mentira, hermanos. ¿O está diciendo la verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que meditar. Ahora, cuando Dios habla de ti, segundo punto, ¿qué dice Dios de ti? ¿Cómo se expresa de ti? Ya hemos visto cómo Satanás se expresó de Job. Lo trató de lo peor. Pero ahora vamos a ver cómo Dios se expresa de Job. Y ahí mismo en el versículo 8, que Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahora las palabras de Dios son que no hay otro como él en la tierra. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Dios? Job es único. No hay otro como él en la tierra. Y si alguien conoce toda la tierra, es Dios. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Y ese apartado del mal significa, en el lenguaje original, significa que él está constantemente apartándose del mal, apartándose del mal, apartándose del mal. O sea, eso nos habla, hermanos, de que Job trataba de vivir una vida que le agradara a Dios. Una vida conforme a como Dios quería que la viviera. El poco conocimiento que Job tenía acerca de Dios más que la creación, eso lo hacía a él temblar ante la grandeza de Dios al haber creado todas las cosas. Job se hacía chiquito. Sí. Cuando tú lees los salmos, ves a David expresándose. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ese es el sentimiento de Job ante tanta cosa que tenía alrededor, ante todo lo que Dios había creado. No bastaba más, hermanos. No basta mucho. No necesito conocer mucho para temerle a Dios, para ser un varón perfecto, apartado del mal. Lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, lo que aprendemos todos los días es suficiente para vivir una vida recta y temerosa delante de Dios. No es conocerlo mucho, es muy bueno también. Pero vivir una vida que le agrada a Dios es todavía mucho mejor. No seremos juzgados por lo que tanto conocemos, sino por lo que hicimos, cómo vivimos, qué tanto buscamos ser semejantes a Cristo. Eso, hermanos, es la parte más importante. Cuando Dios habla de ti, ¿qué dice de ti? Dios expresó de Job como un varón recto y perfecto. Significa intachable, honorable, irreprensible. Hoy entendimos un poquito más lo que significa irreprensible. Job vivía de esa manera. Job era el líder de su familia, era el pastor de su iglesia. Cuando yo considero esto, hermano, yo me hago chiquitito, porque todavía no logro ser lo que Job era en su familia. La pregunta para usted también es, ¿estamos todavía tratando de vivir una vida irreprensible para Dios? Y Job no solo era irreprensible con Dios, sino aún con la gente en general. O sea, tú lees todo el pasaje de Job, todo el libro de Job, y la gente lo respetaba. Y cuando él decía, la viuda le hacía falta, yo le suplía. Cuando el huérfano andaba por ahí, yo lo ayudaba. Cuando el extranjero venía a mi casa, no lo dejaba afuera, lo metía a mi casa. Cuando alguien necesitaba una palabra de consuelo, yo se lo daba. No solo era con Dios, lo era con la gente en general. Hermano, lo que somos en Dios debe reflejarse con la gente a nuestro alrededor. De verdad. De nada sirve que tenemos mucha consagración y lo demás ante nuestros hermanos vivimos como si no nos importaran. Sí. ¿Y sabe qué? Leyendo más a profundidad Job era testimonio a sus amigos. La vida de Job fue testimonio para esos 4 que vinieron a visitarlo. Nunca hablaron mal de Job más que diciéndole, Job, a lo mejor ya pecaste, a lo mejor has pecado, confiésalo. Pero fuera de eso, para ellos Job fue un testimonio de vida. Hermanos, todos nosotros debemos ser un testimonio de vida para los que están a nuestro alrededor, ¿sabía? Job era influyente no solo por el dinero que tenía, sino por su modo de vivir. No influenció a muchos, quizás solo a 3 o a 4. Pero hermanos, vuelvo a preguntar, ¿a cuántos nosotros hemos influenciado con nuestra vida? Esa es la pregunta. Temeroso de Dios y apartado del mal, o sea, apartándose constantemente del mal, buscando siempre hacer lo que a Dios le agrada. De los adjetivos anteriores, Dios agrega un adjetivo más en el capítulo 2, versículo 3. Vamos a considerar este punto. Respondió, versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Todavía retiene su integridad. Antes de la prueba, Job tenía integridad. En la prueba, Job retuvo su integridad. Y después de la prueba, Job siguió siendo íntegro. Sí. La expresión
aún retiene su integridad. Significa, hermanos, que en la prueba nuestra integridad se puede ir por los suelos. Y es cierto, hermano, usted considera a su propia persona, yo me considero a mí mismo y digo, cuando nos va bien las cosas, cuánta gratitud no le damos a Dios. Pero cuando nos está yendo mal las cosas, cuánta gratitud le damos a Dios. A veces ni nos acordamos de Él. A veces buscamos por nuestro propio medio. En la prueba, hermanos, es donde nuestra integridad se prueba. Por eso Job dijo, me probará y saldré como oro. El oro tiene que ser probado para comprobar su calidad. Tiene que pasar por diversas pruebas para que sea un oro puro. Y para ser finísimo todavía más. Job decía, me probará y saldré como oro, más Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro, es el texto completo. Y cuando dice, Él conoce mi camino, significa, Él conoce mi vida, Él conoce lo que yo he hecho, Él conoce lo que yo estoy haciendo, Él conoce mi corazón. Me probará y saldré como oro. ¿Pudiéramos decir eso nosotros, de nosotros mismos, hermanos? ¿O estamos viviendo como si Dios ignorara nuestro camino? Como si nuestro camino fuera propio y Dios ahí apartado, haciéndose la vista gorda. Job dijo más, Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. ¿Pudiéramos decir eso, hermanos? Sí. Dios se deleita y se goza en la integridad y fidelidad de sus siervos. Allí, hermanos, la expresión de Dios es de alegría, de gozo. ¿No has considerado a mi siervo? Es una pregunta que Dios le hace a Satanás, pero hermanos, es el corazón de Dios. ¿No has considerado a mi siervo que no hay otro como él? Si pudiéramos imaginarnos a Dios, es esa alegría cuando ves a alguien que no has visto hace mucho tiempo, al niño que sacó muchos dieces, al niño que, esa alegría que de repente brota tu corazón y dices, ay, qué hijo más precioso tengo. Y no estás diciendo porque sí, sino porque realmente estás sintiendo que hizo algo bueno, ¿no? Hermanos, Dios se goza, se deleita en la integridad y fidelidad de sus siervos. Dios no nada más está así, ajá, muy bien, hiciste bien, Hilario, muy bien, hiciste bien, Antonia, muy bien, hiciste bien, Josué. No, Dios está gozándose. Ahí está la alegría de Dios. A veces entendemos mal la alegría de Dios. A veces pensamos que Dios necesita que estemos allí brincando y saltando para que Dios se alegre. No, Dios no necesita eso. Dios está alegre porque Él está en tu corazón. Dios está alegre porque tú tratas de vivir como Él ha mandado que tú vivas. Dios está alegre por eso. Por eso, las palabras de Dios a Cristo, hermanos, es verdad. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No solo lo dice de Cristo, hermanos, lo dice de nosotros. De verdad, cuando hacemos las cosas para el Señor, Job es solo un ejemplo. Imagínense que un día Dios le diga, no has considerado a mi siervo Pedro. No hay otro como él en la tierra. Yo uso estos nombres porque los hermanos son cercanos. Y un día si me reclaman, pues están cerquita, ¿no? Pero Josué, Raúl, no has considerado a mi siervo Arturo. Hermanos, es precioso. Mire, la verdad, Dios no es un Dios que está así nada más así. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Bien hecho, sí. Cuando leemos Mateo, dice que le va a decir, buen siervo fiel, pasa. ¿Sí? O sea, la alegría de Dios, hermanos, es cuando hacemos lo que Él nos ha mandado hacer. Dios se gloria y se goza en la integridad y fidelidad de sus siervos. La integridad en la vida de Job lo podemos ver en su relación con su familia, en lo que Dios dice de él. Aún ante sus amigos, Job era íntegro. Todo el pasaje de la Biblia, ahí está la integridad de Job. En la noche vamos a considerar esa parte de la integridad de Job, cuando él se expresa de Dios, poniendo en primer lugar su integridad. Ante sus amigos, Job es un hombre íntegro. Job fue un ejemplo de integridad, consagración y temor a Dios. Ahora, hermano, la integridad y fidelidad de Job no fue porque él por sí mismo lo tuvo. Hermanos, es porque Dios lo mantuvo así. Si somos lo que somos es porque Dios nos permite ser así. Si tenemos lo que tenemos es porque Dios nos permite tener lo que tenemos.
Si servimos a Dios es porque Él nos permite hacerlo. Todo depende de Él. Todo es de Él. Y hermanos, cuando hablamos de la integridad de Job, no debemos pasar por alto la integridad de Dios. Y con esto vamos a terminar. Porque si Dios fue íntegro, y la palabra íntegro significa algo que no se rompe, algo que no tiene fisura. Íntegro es algo que está cerrado. Así era la vida de Job respecto a Dios. Pero hermano, cuando nosotros miramos la integridad y fidelidad de Dios, hermano, esto nos rompe todo el concepto que pudiéramos tener. La fidelidad e integridad es un reflejo de la perfección y plenitud del Dios Trino. Dios en tres personas, pero tan íntegros en lo que ellos hacen. No hay una desvanencia entre ellos, hermanos. Es una obra perfecta. Tenemos un Dios perfecto, un Dios íntegro que no tiene grietas, que no tiene debilidades, que no se rompe nada más porque sí. Tenemos un Dios que el salmista dijo es mi roca, mi fortaleza, mi escudo, mi sustentador. Hermanos, tenemos un Dios completo. Si tú entiendes eso, hermano, entonces entiendes que Dios es íntegro en su amor. Con amor eterno te he amado, le dijo, dice en Jeremías, se lo dijo a Israel. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es íntegro, lo ha dicho, ha dado a Cristo. Lo ha dado. Dios es íntegro en su amor. En Juan capítulo 13, el versículo 1 dice, así como los amó hasta el fin. Esa expresión es grandiosa, hermano, porque Dios no solo nos ama cuando venimos a Él para ser salvos. Dios nos ama ahora que estamos creciendo y Dios nos amará hasta el final. Tenemos un Dios completo en amor. Es que Diosito no me ama. Hermanos, al momento que veniste y entregaste tu vida a Cristo, si lo has hecho, ese amor es tan perfecto en ti. Que tú tienes fallas y que tú tienes dudas, es tu problema. Pero el amor de Dios es perfecto. Dios es perfecto, íntegro en su amor. Dios también lo es íntegro en su misericordia. Dios es íntegro en su misericordia. Y Lamentaciones dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada día. Y no es pasado, hermanos, es nuevas son cada día. No dijo cada día que pasó. Cada día sus misericordias, hermanos, son para nosotros hasta el día de hoy, y aún hasta el día de mañana, y aún hasta el día de pasado. Hermanos, su misericordia es eterna. Dios es íntegro y fiel en su amor, en su misericordia. Cuando hablamos de salvación, ¿por qué estamos seguros de nuestra salvación? ¿Por qué enseñamos, la Biblia enseña la seguridad de la salvación? Hermanos, no somos salvos solo por este tiempo, somos salvos eternamente, ¿sabe? Lo fuimos en el pasado cuando Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Lo somos ahora que hemos venido a los pies de Él. Y lo seremos todavía cuando estemos delante de Él. Dios es íntegro en su amor, Dios es íntegro en su misericordia, Dios es íntegro en la salvación, Dios es íntegro en sus promesas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Así es, hermano, y eso debemos creerlo. Si creemos esto, hermano, mantendremos una firmeza ante Dios. No nos doblaremos ante el pecado, no nos doblaremos ante la tentación, ante la duda, porque tenemos un Dios completo en todo. Cuando hablas de soberanía, Dios es soberano en todo. Job exclamó, Jehová dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Luego dijo también, ¿qué recibiremos de Dios? Solo lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Dios es soberano. Job lo entendió, hermanos. Nosotros tenemos que entender que si tenemos lo bueno de Dios, gloria a Dios. Pero si también viene la parte que no nos gusta, debemos también decirle, gloria a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Él lo permitió. Él no estamos sufriendo ahorita y Él conoce los propósitos por el cual obra en nuestras vidas.
Job lo sabía, lo creía y lo vivía. Y aún en su juicio, hermano, cuando estemos delante del Señor, Él será íntegro, Él será justo. Aún en el juicio, Dios se mostrará íntegro e incorruptible. Si aceptaste a Cristo, pasarás. Si no, te espera el infierno. Ay, pero es que yo hice muchas limosnas. Es que yo fui bueno con la gente. No calificas. Dios es íntegro. Ese es íntegro, es alguien que no acepta mordidas. Como decimos. Un policía íntegro es aquel que, bueno, fallaste, te voy a dar tu boleta y todo. Pero que no es íntegro, dice, bueno, ¿cuánto tienes por ahí? Eso es lo contrario de íntegro. Sí, pero Dios es íntegro. A él el pecador no lo va a poder sobornar, ni lo soborna. Dios es íntegro aún en su juicio. Así que si vamos camino al cielo, es por la integridad y fidelidad de Dios. Pero si vamos al infierno porque en tu corazón no has aceptado a Cristo hasta el día de hoy, nunca le eches la culpa a Dios. Aunque en el infierno crujirán los dientes y demás y quizá maldecirás a Dios en el infierno, pero Dios va a ser justo. Dios fue justo, te dio lo que tú merecías. Hermanos, y hablando de eso, Cristo, nosotros tenemos en Cristo una salvación que no merecíamos, pero por amor, por el amor de Dios, dio a su Hijo para que por medio de Cristo fuéramos salvos. Él llevó todos nuestros castigos. Él llevó toda nuestra maldad. Él se hizo pecado por nosotros. Nunca pecó, pero fue ofrenda por nuestros pecados, aceptado por el Padre. En Cristo, hermanos, lo tenemos todo. En Cristo estamos completos, no nos falta nada. Él ha hecho su obra completa, Él ha hecho la obra de salvación completa. No nos falta absolutamente nada. No nos falta absolutamente nada. Así que cuando el enemigo habla de ti, ¿qué dice de ti? Cuando Dios habla de ti, ¿qué dice de ti? Meditemos en eso y démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, tu palabra nos alumbra el pensamiento, nos toca el corazón, nos hace examinar nuestras vidas, nos hace ponernos delante de ti a cuentas. Si tú le pediste cuentas a Satanás y le pides cuentas a él, Señor, no nos permitas creer que no lo harás de nosotros o que no lo haces de nosotros, Padre. Al contrario, Señor, pídenos cuenta cada vez que pequemos, Señor, para que podamos también acercarnos a ti, arrepentirnos y seguirte a ti, Padre. No nos dejes, Señor, no nos dejes caer en manos de Satanás, Señor. Pero si en tu soberanía, Señor, lo permites, Padre, danos la fortaleza y la firmeza que Job tuvo, la fe que Job tuvo. Job es un ejemplo en la Biblia. Job no fue un profeta, pero fue un hombre que vivió temeroso a ti, apartado del mal. Y eso nos muestra, Señor, que nosotros como hombres, como seres humanos, podemos también vivir de esa manera, Señor. Porque en Cristo lo tenemos todo, porque en Cristo lo podemos todo, porque Cristo es nuestro sustentador, Cristo es nuestro creador, Cristo es nuestro todo, Señor. Ayúdanos pues, Padre, a vivir una vida íntegra, una vida que te agrade. Ayúdanos en nuestras imperfecciones, ayúdanos cada día a vivir una vida santa, una vida correcta, una vida irreprensible. Y cuando pequemos, Señor, ayúdanos a acercarnos otra vez a ti. Ayúdanos a buscar tu perdón. Ayúdanos a refugiarnos en ti. Cuando la tormenta llegue a nuestra vida, Señor, sé tú nuestro escondedero, como dijo el salmista. Sé tú nuestro refugio, Señor. Sé tú nuestra roca fuerte, Padre. No solo en la tentación, aún en el dolor, aún en la miseria, aún en todo aquello que consideramos malo nosotros, que para ti todo es bueno. Guárdanos, Padre. No nos hagas dudar de ti. No le demos lugar a Satanás para que nos acuse con verdades delante de ti. Permítenos, Señor, poder vivir una vida que te agrade. Permítenos darle lugar al Espíritu Santo para que nos santifique todos los días y podamos, por medio de tu palabra, acercarnos cada vez más a ti. Gracias, Dios, por tu palabra. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por todo aquello que pudiéramos creer que quizá estamos bien contigo, pero que estamos fallando, o que le estamos dando lugar al enemigo para acusarnos delante de ti. Y muchas veces, Señor, no están mintiendo, dice verdad de nosotros.
Ayúdanos pues a examinar cada día nuestras vidas. Ayúdanos a examinar cada día nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo. Te rogamos, Padre, que te quedes con nosotros y que esta palabra tuya haga hueco en nuestro corazón y se quede allí y nos permita meditar cada día más en ti y en tu palabra. Muchas gracias por lo hecho, Señor. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.